Bueno, pues sin solución de continuidad. Lo primero y más importante que quiero es que sepáis que estas transiciones musicales que os pinchamos son transiciones musicales para que os levantéis, estiréis las piernas, pero lo hagáis con marchita, porque hombre, el Daft Punk que nos ha puesto esta es una música que nos acompaña en el hilo musical de nuestras vidas. O sea, es que es un poquito de sandunguero con marchita, Así es que no lo toméis a mal, no penséis que estamos tomando café, porque aquí no tenemos cafetera, sino si sois tan amables de venir un día con una cafetera y nos queréis invitar, seréis bienvenidas, y hasta tanto os vamos a presentar a una persona muy querida por nosotras, porque es una muchacha ciertamente desinquieta. Tómate una cerveza. Ya me está comprando la voluntad, no puede ser. Bueno, esta tarde queremos hablar de un proyecto muy chulo que está funcionando, que se llama Asarquía Verde. Y os preguntaréis, ¿Asarquía Verde? Asarquía es un barrio, es una zona del casco histórico que afortunadamente se ha preservado de los impactos, de otros impactos, o al menos está un poco más recelosa de los impactos del turismo, ¿no? Pues está así como un poquito ahí en el rincón. Y lo de verde, porque el casco histórico verde, en fin, bueno, pues ese híbrido, esa palabra, esa fusión de dos palabras, nos la va a explicar esta tarde nuestra querida amiga Cristina Vendala. Cristina, bienvenida. Pues muchas gracias por invitarme a comentaros un poco este tema que es muy interesante. Un placer tenerte aquí. Bueno, pues voy a empezar comentando que, claro, todo esto nace, como lógicamente tiene que nacer, de la experimentación de que el casco histórico sufre en los últimos veranos. Es verdaderamente cada vez más difícil soportar el calor. El confinamiento nos dio tiempo para pararnos y estar pensando un poco y leer cosas que te hacen reflexionar. Y bueno, pues entonces leímos, varias personas que conozco y yo estuvimos leyendo muchas cosas que se habían escrito, algunos trabajos de diagnóstico que se habían hecho en Córdoba, las previsiones con respecto al cambio climático. Entonces vimos, y bueno, cualquiera lo puede haber visto, o sea, no es que seamos muy perspicaces, pero lo vimos, que nuestra ciudad, lo mismo que Sevilla, son quizá las ciudades europeas más vulnerables al cambio climático, y los modelos que se proyectan sobre qué va a ser de nosotros, porque verdaderamente esa es la expresión, que va a ser de nosotros, Dios mío, son bastante tremendos. No terribles si se cumpliesen las predicciones de que ahora mismo las conversaciones para no subir más de 1,5 grados la temperatura media, pero es realmente, si vamos para todos los que vamos siguiendo las noticias, pensar que ya el acuerdo teórico sobre el papel es difícil. Y ya que además se cumplan tan radicalmente los acuerdos como para de verdad permanecer no ya en el 1,5 grados, sino en menos de 2 grados, que ya sería un poquito más relajado, pero es difícil de pensar. O sea, los modelos nos aseguran una vida bastante difícil. Y no solamente es el cambio climático, que eso ya sabéis que hay gente que lo niega, pero bueno, esto está ya más claro que todo, ¿no? Sino que también, aunque no hubiese cambio climático, en las ciudades ocurre un fenómeno que está ya muy conocido, que se llama el efecto isla de calor, que ya en sí, aunque no existiese el cambio climático y esta subida, va subiendo la temperatura del casco histórico. ¿Por qué del casco histórico? Porque está en el centro de la ciudad y está muy alejado de las áreas silvestres, digamos, del campo. Todo está muy distante de cualquier tipo de campo, de cualquier tipo de cultivo, y también hay una enorme escasez de zonas verdes que pueden dar un respiro, ¿no? Todo esto, aparte de estar lejos, ocurre también que se están
urbanizando y reurbanizando y maximizando la urbanización y la impermeabilidad de todos los espacios. Es decir, nosotros antes teníamos unas calles con cantos, ¿no? O con los cantos del río, sí, sí. Puestos sobre una base no absolutamente fantástica, en el sentido de no absolutamente rígida e impermeable, sino moderadamente sí, que permeaba rígida. El agua, claro. El agua permeaba, el agua colaba hacia el interior del suelo, y ahora todos estamos asentados sobre un suelo en el que no incide el agua de lluvia, además de que llueve menos, que ya también es importante, además de que llueve menos, el agua es rápidamente conducida al alcantarillado y no pasa a humedecer el suelo de debajo de la ciudad. Con lo cual, el suelo de debajo de la ciudad, que va a ser muy relevante en cuanto a sus consecuencias, se pierde la humedad necesaria para mantener para un suelo vivo, que sabéis que el suelo no es un organismo inerte, no es un sustrato, es un lugar en donde hay microorganismos, hay humedad, hay un montón de cosas que influyen muchísimo en la salud del suelo mismo, que puede llegar a ser completamente estéril y completamente seco y convertido en algo sin vida. Y tenemos muy pocos árboles porque las calles son estrechas. Es verdad que verdaderamente hay dificultad en muchas calles en tener árboles. Se ha usado siempre el naranjo por cuestiones culturales, pero también porque es un árbol que no tiene una envergadura muy grande, es más controlable, es rústico, se admite las podas, en fin. El arbolado urbano es un tema del que me encantaría un día hablar más extensamente, porque es muy importante. Las calles son demasiado estrechas, muchas de ellas, para tener un árbol. Pero también los espacios públicos más grandes, que sí podrían ser unos espacios arbolados, pues no lo son. En general son cada vez, según se van mejorando, entre comillas, son más impermeables, y según se van mejorando, tienen menos árboles. Sí, por ejemplo, tienes ahí el ejemplo de Capitulares, ¿no? Que tenemos el ejemplo de Capitulares. Cerquita, Capitulares, ¿no? Una calle tan así bonita, es, ¿no? absolutamente tremendo. O sea, no tiene una fisura por donde pueda colarse un rayito de agua para el suelo o de luz para nosotros, ¿no? Sí, sí. En fin, por motivos que no te hace el caso comentar, se adoptó la medida de los granitos al grado máximo y de los adoquinados, que no son tales adoquinados, sino que son lo mismo que el granito, absolutamente rígido y impermeable. Y eso está ocasionando unas dificultades muy importantes, porque el calor, el granito y todos estos materiales rígidos, aparte de lo que hemos comentado de la humedad, absorbe mucho calor durante el día, y como estamos en calles y espacios pequeños en los que no tienes mucha superficie de cielo al que evaporar, al que disipar el calor que sea eso, el sol incide en las fachadas, vuelve al suelo, vuelve a la fachada, vuelve al suelo. O sea, el suelo alcanza en algunas veces temperaturas extremas de casi 60 grados que no consiguen disipar por la noche. Entonces, todo aquello que decíamos, que había una calle estrechita, no, las calles estrechitas, mientras el suelo es permeable, mientras las casas están blanqueadas con cal, que refleja la luz, no así pasa con otras pinturas, ¿vale? No es solamente el color, es también el tipo de pigmento, o sea, la cal refleja. Se nos han convertido en unos sitios que atrapan el calor y lo concentran y lo aumentan, y a esto es la calle, una calle, yo qué sé, creo que da miedo cuando en verano te plantas en el principio de la calle y tienes que recorrer Pedro López. Dices, a ver, ¿qué hago? Doy la vuelta por otro lado, porque no puedes comprender que se tenga que soportar cuando está... Entonces, ese tema es el tema fundamental. El casco histórico se calienta mucho más que el resto de la ciudad. Hay que tomarse muy en serio
¿Cómo podemos bajar 2 grados la temperatura? Porque nosotros dependemos, o sea, toda Córdoba depende de la agricultura y de la ciudad, del turismo, de una manera absolutamente extrema. ¿Cómo podemos imaginar que llegue el turismo en una ciudad en la que no puedes salir a la calle en una enorme cantidad de horas al día, en la que vas a estar metido en un sitio? Es nuestra gallina de los huevos de oro que no los va a poder soportar el turismo. Entonces vas contando cada vez con menos tiempo en el que el turismo es posible y agradable, porque sino que la gente va a venir, va a meterse en un hotel, va a ir a las 10 de la noche. Y cada vez es más difícil. O sea que es una cosa importante. En todo este tiempo estamos viendo que se está hablando de los parques periurbanos, y es verdad, o sea, siempre es bonito pensar que las ciudades estaban rodeadas de cultivos, cada vez los cultivos se nos han ido alejando. Pero bueno, si tenemos unos parques periurbanos, digamos que eso pudiera sustituir climáticamente a lo que eran los cultivos. Que no siempre, que dependerá de qué tipo de parques hagamos, ¿no? Claro. Pero hace falta también el verde en el interior. Nosotros en el casco histórico y concretamente en la Jerarquía tenemos Oribe, que es la perfección, yo diría fue la operación perfecta en su momento, y tenemos el jardín que está al lado de la Facultad de Derecho, del triangulito ese tan mono, tenemos el jardín de la Magdalena y no tenemos nada más. Tenemos algunos jardines privados, tenemos edificios que tienen jardines, pero no tenemos nada más. Entonces tenemos los árboles. Entonces nuestra idea es que tenemos que pensar en los árboles, porque la única manera, en los árboles y en el pavimento que hemos comentado, porque la única manera de conseguir bajar 2 grados la temperatura es ayudados por los árboles. Los árboles, estoy hablando muy deprisa, pero pero es interesante. Los árboles tienen, o sea, para todo el común de las personas, aparte, los árboles nunca han tenido importancia, o sea, se han puesto como un adorno, no como algo importante, sino como un adorno. Y entonces si sobra un día lo cortas, y si te molesta para poner un escaparate pides permiso y lo quitas. Y esa ha sido la actitud con los árboles, porque realmente es una ciudad muy hermosa, sin árboles sigue estando bonita, está bonita, no necesita, digamos, los árboles, pero es que ahora mismo tenemos que ir cambiando nuestra manera de mirar a los árboles, porque los árboles son los únicos, los árboles y la vegetación en general, pero claro, los árboles, lo máximo, ¿no? Son los que nos pueden ayudar a bajar la temperatura, porque además de dar sombra, el mecanismo de los árboles, que es lo más bonito del mundo, es la evapotranspiración. O sea que cada litro de agua que evaporan las hojas de los árboles, cosa que hacen, porque los árboles necesitan tener las hojas a una temperatura no mayor de 26 o 27 grados, porque si no, no pueden realizar la función clorofílica bien. ¿Cómo refrigeran las hojas? Evaporando agua. Cada litro de agua que evapora un árbol son 585 kilocalorías que se quitan de la atmósfera. Ese mecanismo es como un refrigerador más eficaz que ninguno de los que nosotros enchufamos de la corriente eléctrica. Y como si abrieras la puerta del frigorífico cuando hace calor, ¿no? Claro, exactamente. O sea, un árbol es en un aspecto menos romántico, o sea, mirado con la mirada solamente de eficacia climática, como si queremos enfrentarnos con el cambio climático, es el mejor refrigerador. Claro, en un sitio donde hay muchos árboles que tengan agua, fundamental, porque si no, ¿qué agua van a evaporar? Que tengan unas raíces que tengan suficiente humedad para evaporarlas y producir ese efecto. Entonces, los árboles los tenemos que empezar a ver en toda su dimensión, no solamente en su belleza. Yo diría que desde luego no con sus inconvenientes, que también los tiene, sino procurar los inconvenientes, ver las prioridades. Prioridad 1,
necesitamos tener árboles para que nos den sombra, pero también para que nos refresquen el ambiente. Pues fíjate, Cristina, que perdona que te interrumpa, y está siendo muy interesante, no te preocupes porque creo que tanto nosotras aquí como la gente que nos escucha está atendiendo muy, muy fijamente lo que estás diciendo, porque son cosas de mucho interés. Que deberíamos de aprovechar que la cultura del árbol que la sociedad está adquiriendo con el paso del tiempo, la sensibilidad hacia el cuidado, la preservación, el mantenimiento. Ya no se reclama solamente una calle que tenga árboles, sino qué tipo de árbol, claro, qué mantenimiento se le da, claro. Cómo se le hacen las podas. Cuando se hacen unas podas descontroladas, la gente se escandaliza. Claro. Yo creo que nos quedará todavía mucho por hacer, obviamente, ¿no? Pero yo que participo de mi asociación de vecinos, claro, ya no nos conformamos con decir que queremos árboles, sino que queremos cómo queremos el árbol, claro, en qué condiciones de mantenimiento lo queremos, y cómo vamos a sostener ese árbol. El otro día se cayó en los vendavales estos árboles que llevan 20 años plantados y que, claro, no les ha dado la vida para subsistir unas raíces, y claro, al primer golpe de aire salen volando. ¿En qué suelo, ¿no?, están ancladas las raíces? Claro. ¿En qué suelo? Si ese suelo ya se ha convertido en algo estéril y muerto. Es que ¿a qué se agarran, no? Es importante eso. Y además nos va dando, vamos sufriendo de verdad, dolor, nos causa dolor, ver los árboles maltratados. Ver los árboles mal podados nos agobia cuando vemos Pero claro, tenemos que comprender también que es que la maquinaria, digamos, municipal, el que debe de cuidar los árboles, nunca se ha enfocado este tema de los árboles como debe de enfocarse, porque no ha sido tan importante como es ahora. Entonces ahora tenemos una infraestructura muy pequeña para mantener bien los árboles, un suelo muy deteriorado, una escasez de lluvia. O sea, se nos han juntado muchas cosas para que los árboles estén pasando una crisis, crisis. Sí. Y muchos tacones. En muchos barrios los tocones de los árboles cortados. Duele, claro, porque al parecer se tiene... Aquí podría haber cuenta, pues cuando estuvimos haciendo una actividad el censo de barrios por el clima, hicimos un censo. Y en mi barrio era increíble. Increíble, es una cantidad enorme. Y ya los dejan tocones allí quitados. Y ya está. Claro, porque al ser pequeño el servicio de cuidado, claro, entonces inevitablemente no repone, porque no puede abarcar todo, no es difícil que pueda reponer, que lo pueda cuidar. Además de que hay un criterio que yo creo que tendrá que ir cambiando, que es que lo que digan los vecinos hombre, verás, lo que digan los vecinos es muy importante. Pero ¿qué pasa? Que el vecino que quiere mucho el árbol no llama para decir, mira, yo quiero mucho este árbol. Llama el que le molesta el árbol. Y entonces, curioso, si eso es lo que el criterio para podar un árbol se atiende ha llamado a la presión. Un vecino y ha dicho, entonces todo eso tiene que ir cambiando. Tiene que ir cambiando nosotros y todo. Claro. Cristina, ¿y qué proponéis esos leones y leonas de libro en época de pandemia? ¿Qué propuestas estáis formulando? Bueno, hay que decir que somos un grupo de gente que casi que ni nos conocíamos, pero bueno, por un motivo así un poquito aleatorio, nos juntamos para trabajar primero hicimos todo, no hicimos el diagnóstico, tomamos los que ya están hechos porque no hacía ninguna falta hacerlo, aparte de la vivencia y la experiencia ya personal, ¿no? Pues propusimos, como es lógico, ir a los árboles, ir a reverdecer la jerarquía, a naturalizarla, que es como se llama ahora el movimiento de naturalización de las ciudades, introducir una infraestructura verde en una parte de la ciudad absolutamente construida. O sea, era un reto, la verdad es que es muy bonito pensar y que además sea un método o una propuesta que sea igualmente utilizable, no en este barrio, sino en este y en este y en este y en todos, igualmente en esta ciudad que en esta y en esta. O sea, es un poco reflexionar. Nuestra reflexión fue sobre dónde tenemos sitio en esta ciudad para poner árboles.
primero, en los espacios públicos, ir al máximo de arborización en vez de al mínimo, como estamos ahora mismo, ¿no? Por decir algo, pues, porque es muy poco. Nunca, no ya porque se hayan muerto árboles, sino porque nunca ha habido muchos, porque nunca se han puesto muchos. Ir a cambiar el suelo necesario, por lo menos un porcentaje del suelo, asegurarse de que haya para que pueda el suelo mejorar en su constitución. Y después buscar otros sitios más, porque aún así tenemos muy pocos. Y los sitios más los hemos encontrado en el interior de las grandes manzanas. O sea, la operación Oribe, que se hizo en su día, es lo mismo que le estamos proponiendo. ¿Qué pasa con Oribe? Que era la mayor manzana y el mayor espacio. Pero hay muchas manzanas con grandes espacios interiores a los que se accede por callejitas sin salida complicadas, que quedaron en ruinas hace 1000 años, que no las hemos visto nunca construidos. Algunas son restos de algún huerto que existió. Sí. O sea, allí, si coges la foto, ahora es muy fácil eso, porque coges el Google y te paseas por allí, por encima de la ciudad, y vamos, no que hay que ser muy listo para verlo, se ven perfectamente, además te acercan, miran los detalles. ¿En cuántos espacios en ese momento que lo hicimos? Porque el proyecto lo terminamos prácticamente en diciembre, va a hacer un año, justo al diciembre del año de la pandemia. Pues en total encontramos 20.000 metros cuadrados, en números redondos, 20.000 metros cuadrados, uno por habitante de la jerarquía. Por números redondos, era muy bonito aquello, ¿no? Vaya. Y entonces, pues 20.000 metros cuadrados distribuidos en 25 espacios grandes, o sea, de esa media de dimensión, pues que en las que se da, en lo que se da de todo, o sea, se da propiedades privadas, el banco, la inmobiliaria, no sé qué, de todo, o sea, en eso no vamos a entrar ahora mismo, pero sabed y empezar que por lo público. Hay esos 25 lugares con muchísimos metros cuadrados vacíos, poco comerciales porque están en el interior y son inaccesibles, que pueden salir de la degradación y de la porquería que son ahora mismo para ser perfectos para nosotros, para darnos lo que necesitamos. O sea, es una combinación de lo que está mal, utilizarlo precisamente para lo que nos hace falta y agradecer incluso que los tengamos estos espacios vacíos que tan desagradable es, ¿no? Y bueno, y además una cosa que me parece que estoy hablando muchísimo. No, pero genial. Una cosa que sí que me gusta resaltar y que me parece una idea muy interesante del proyecto, y es que nuestra solución climática histórica, que además es nuestro distintivo y Córdoba es patio, es el patio, ¿no? Sí. Bueno, pues esto es un patio. O sea, lo que queremos, lo que proponemos, aparte del espacio público, que es lo que ya hemos comentado, es un patio. Las manzanas serían ahora la casa y el patio sería ese espacio central, verde, ¿no? Es la transposición a escala urbana de una solución climática histórica, la nuestra, la característica. Convertir el barrio en casa y en la casa meter un patio. Exactamente, ¿no? Convertir el barrio en casa. Es muy bonita la idea porque... Sí, y habéis pintado eso. Todo está pintado. ¿Está pintado también? Está pintado, valorado, presupuestado y todas las cosas. Qué bueno, le habéis hecho un Cristina. guiño, ya por terminar y por darle un poco esto, ¿habéis interlocutado con el ayuntamiento? ¿Le habéis dicho gratis? Muy bien, en muy buena disposición con el ayuntamiento. ¿Sí? Qué bueno. Y yo creo que algo haremos. ¿Sí? Qué yo bueno, creo que el ayuntamiento está siendo sensible a esto, porque ¿cómo no serlo? Si es que además lo tenemos en las noticias todos los días. Y realmente, si hay ahora oportunidad, porque nosotros cuando hicimos el proyecto pensamos, si hay una oportunidad es ahora, porque tenemos todavía un poco de tiempo y porque va a haber dinero para este tipo de cosas que nunca las ha habido. Entonces, hay que estar preparado para cuando sea posible. Y lo que hemos, por supuesto,
lleva al ayuntamiento, porque es que y Buena además idea. yo creo que el ayuntamiento puede contar con nosotros Claro que sí. estupendamente para Esto todo. se llama la fuerza de la, de la voluntad de la gente, ¿Veis cómo la gente, mucha gente pequeña, corriente y moliente es capaz de hacer cosas que transforman, que hacen transformarse la Claro que realidad? sí. Pues esto es un ejemplo más, ¿eh? Bueno, en todo caso, yo qué sé, que hay poco tiempo por delante y todo es urgente. Pero bueno, habrá que ir empezar, dando pasos. hay que Yo empezar. siempre digo, bueno, todo, hay muchos problemas. Los fondos todo tiene, hay mucha gente que está pidiendo Pero cosas. mira, o sea, si el ayuntamiento pero bueno, se compromete, si el ayuntamiento, todas las obras nuevas de calle, poner un suelo que sea permeable, sí, claro, por todo esto ejemplo, es lo es que- empezar, yo creo que es un empezar. camino interesante. O sea, a mí lo que me parecía más bonito es pensar que una ciudad como esta, que siempre mira para la historia, para todo, ¿no? Sea una ciudad que diga, bueno, pues ahora vamos a mirar para el futuro, ¿no? Sí. Vamos a ser Bueno. capaces Y de además- plantear cosas Y además, nuevas. aquellas cosas que se decían no hace mucho tiempo del compromiso para con las generaciones futuras, ¿no? Claro, que lo que claro. tenemos no es nuestro, Nuestros y que nietos y tenemos lo que que tengan dejarlo nuestros decentemente. Cristina, muchas gracias. Muchísimas ¿eh? gracias. De nada. Qué bien. Seguimos hablando de cómo va. Seguiremos hablando y qué Claro, pulsión, en claro todo qué caso pulsión. seguiremos hablando. Sí, Y qué sí, entusiasmo, de verdad, que me encanta. Y además, aparte, veis que es una chica tímida que apenas sí. Yo siempre he sido muy tímida. Sí, ¿no? Pues bien Pero disimulado. es que este Bien tema disimulado, me ha- Cristina. no sé, me ha cogido Ya muy te has fuerte. echado al Me ha barro. parecido que, bueno, como ya tengo muchísimos Sí, años sí. y ya no... Está pues vergüenza yo voy a ninguna. dedicarle mi energía, ¿no? Claro que di sí. Como yo vivo debajo de los árboles y tengo mucha energía, Vale, pues vale, eso, vale. Claro. la dedicaré. Pues Muy muchas bien, gracias. muchas gracias. Muchas gracias, Pues de nada, de Cristina. nada. Y seguimos, os vamos a seguir muy de cerca, ¿eh? Claro. Bueno, pues ya Y por iremos favor, cada contando. paso que deis, cada conquista, cada árbol que plantéis, por favor, hacérnoslo Sí. llegar, que daremos cuenta de ello. Venga, pues muy bien. ¿Vale? Estupendo. Muchas Gracias. gracias, Gracias a Cristina. Besos.